Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos. En nombre de nuestro Señor Jesucristo les envío un abrazo fraternal desde nuestro campus de la Fundación Amaya en Jericó, Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, Abya Yala, en este amanecer del día 4 del mes de junio del año 2022, día en que actuó el Señor como en todos. Noche que se celebra la velada previa al día de Pentecostés, que se celebra el día de mañana en nuestra Santa Iglesia Católica como domingo, Dominus Dei. Y precisamente para conmemorar ese paso de la luz, quisiera compartirles una hermosa diosidencia que tenía esta mañana cuando abría la Sagrada Escritura para seleccionar los textos de hoy que nos prepara la palabra en el Evangelio de San Juan y en Hechos de los Apóstoles y en el Salmo 10, los buenos. Van en reino del Señor. Esta locandina o esta esquela o este separador nos lo ha regalado en algún momento nuestro hermano Wilson Lopera en San Lucas, en San Benito Abad, de origen a los hermanos benedictinos, ahí entre Envigado y El Poblado, precisamente alusivo al Espíritu Santo, al día de Pentecostés, un regalo que nos hacía o nos compartía la Arquidiócesis de Medellín. Me permito en oración tomar de allí los dones del Espíritu Santo para recordar, para repasar en el corazón lo que pasa por la mente, porque ese es el juego, espíritu, mente y cuerpo. Llega el Espíritu Santo al alma, ilumina en la mente para generar un movimiento y de esa mente ya ordenar el cuerpo. En los dones del Espíritu Santo oramos por la sabiduría, por el entendimiento, por el consejo, por la fortaleza, por la ciencia, por la piedad y por el temor de Dios. Estos 7 dones oramos humildemente a nuestro Santo Espíritu Paráclito, que nos ha dejado el Señor como testimonio de su ser, vida y obra en el tiempo de pasión, muerte y resurrección, la Pascua que estamos cerrando en este ciclo en conmemoración, pero que sigue siempre abierta en resurrección, en resucitación, en restauración. Precisamente como Él lo prometió, todos estos dones del Espíritu Santo nos llegan, orando con devoción, permitiéndole entrar a nuestra alma y haciéndolo piloto de esta embarcación, que somos cada quien. Y allí, ya por nuestra coherencia entre sentir, pensar y actuar acorde a la voluntad del Padre, siguiendo el camino, verdad y vida que es Jesucristo en el Santo Evangelio, y con perspectiva de amor, verdad y justicia en el Espíritu Santo, al ser coherentes en nuestro ser, vida y obra, podemos tener dones que se traducen en frutos como los siguientes: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Ven, Espíritu Santo, a mi vida. Padre Wilson
Lopera Berrío, párroco en su momento. Amén, que así sea. La palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, de los versículos 17 en adelante, Pablo en Roma. 3 días después de su llegada, Pablo mandó llamar a los principales judíos de Roma. Cuando estuvieron reunidos, les dijo: Hermanos, yo no he hecho nada contra los judíos ni contra las costumbres de nuestros antepasados. Sin embargo, en Jerusalén fui entregado a los romanos, quienes después de interrogarme querían soltarme porque no encontraron ninguna razón para condenarme a muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que pedir que el emperador me juzgara. Aunque no tengo nada de qué acusar a los de mi nación, por esto pues los he llamado a ustedes, para verlos y hablarles, porque es precisamente la esperanza que tenemos nosotros los israelitas, por lo que me encuentro aquí encadenado. Ellos le dijeron: Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea acerca de ti, ni ninguno de los hermanos judíos que han llegado de allá nos ha dicho nada malo en contra tuya. Quisiéramos oír lo que tú piensas, porque sabemos que en todas partes se habla en contra de esta nueva secta. Así que le señalaron un día en el que acudieron muchas personas a donde Pablo estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde, Pablo les habló del reino de Dios. Trataba de convencerlos acerca de Jesús por medio de la ley de Moisés y los escritos de los profetas. Unos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no creyeron. Y como no se ponían de acuerdo entre sí, comenzaron a irse. Pablo les dijo solamente: Bien habló el Espíritu Santo a los antepasados de ustedes por medio del profeta Isaías, diciendo: Anda y dile a este pueblo, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecida, tienen tapados los oídos y sus ojos están cerrados, para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Sepan ustedes, pues, que de ahora en adelante esta salvación de Dios se ofrece a los no judíos, y ellos sí escucharán. Pablo se quedó 2 años completos en la casa que tenía alquilada, donde recibía a todos los que iban a verlo. Con toda libertad anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin que nadie se lo estorbara. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 10, en oración, los buenos verán tu rostro, Señor. Señor, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes en tiempos de angustia? Con altanería el malvado persigue rabiosamente al humilde, pero ha de quedar atrapado en las trampas que él mismo ha puesto. Los buenos verán tu rostro, Señor. El malvado se jacta de sus propios deseos. El ambicioso maldice y desprecia al Señor. Levanta insolente la nariz y dice: no hay Dios, no hay quien me pida cuentas. Eso es todo lo que piensa. Siempre tiene éxito en lo que hace. Para él tus juicios están lejos, muy lejos de tu vista. Se burlan de sus enemigos y piensa que nadie lo hará caer, que jamás tendrán problemas. Los buenos verán tu rostro, Señor. Su boca está llena de maldiciones, de mentiras y de ofensas. Sus palabras ocultan opresión y maldad.
se pone al acecho por las aldeas y a escondidas mata al inocente, no pierde de vista al indefenso como si fuera un león en su cueva, espía al pobre desde su escondite, esperando el momento de caer sobre él, y cuando lo atrapa, lo arrastra en su red, se agacha, se coge y caen en sus garras los indefensos. Los buenos verán tu rostro, Señor. El malvado cree que Dios se olvida, que se tapa la cara y que nunca ve nada. Levántate, Señor, levanta tu brazo, no olvides a los afligidos. ¿Por qué, Dios mío, han de burlarse los malos, pensando que no habrás de pedirle cuentas? Tú mismo has visto su irritante maldad, la has visto y les darás su merecido. A ti se acogen los indefensos, tú eres la ayuda de los huérfanos. Rómpeles el brazo a los malvados, pídeles cuentas de su maldad hasta que no quede nada pendiente. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor es el Rey eterno. Los paganos serán echados de su país. Señor, tú escuchas la oración de los humildes, tú los animas y los atiendes. Haz justicia al huérfano y al oprimido, que el hombre, hecho de tierra, no vuelva a sembrar el terror. Los buenos verán tu rostro, Señor. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, entre los versículos 20 y 25, el discípulo a quien Jesús quería mucho, al volverse, Pedro vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho, el mismo que en la cena había estado a su lado y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Jesús le contestó: Si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Por esto contó entre los hermanos y el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría. Lo que dijo fue: si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y sabemos que dice la verdad. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre, la palabra, cada que llega a nuestras vidas, nos estremece y nos vislumbra una esperanza, así como nos deslumbra en nuestras cegueras del alma. Tanto el Espíritu Santo, que llega con su luz, como el testimonio verdadero de Jesús, que era la luz propia, sigue siendo luz propia, luz de vida eterna, y a quien imploramos que en amor acontezca en nosotros, para que a través nuestro sea luz, que no se apaga jamás. Amén. Y en esa relación íntima, que ya en testimonio de los apóstoles, discípulos, hasta llegar a nosotros hoy día, pasando por nuestros hermanos en las primeras iglesias cristianas, con Pablo particularmente, en Hechos de los Apóstoles según están las narrativas, y que el Salmo conecta preciosamente
Los buenos verán tu rostro, Señor, porque esa es la perspectiva. Ser bendecido es bien decido, aunque en el castellano queda mal dicho, o maldecido, se diría. El asunto más que el lenguaje es de cultura, de las leyes judías, la ley mosaica, lo escrito, que da soporte al derecho, tomado por los romanos, pero que ya hacía parte de la Torá en los judíos con los 613 preceptos o axiomas o invitaciones, dogmas, frente a lo político, que es el otro poder, ya no de la iglesia, ya no de la religión, ya no de las costumbres y la moral, sino desde el derecho, que confronta en esa ética, cada ser, siendo coherente con lo que dice la norma en su práctica a través de sus actos. Pero hay algo que en esas dos dimensiones, trayéndolos desde la antigua sociedad que llegara a Jesucristo, era más siguiendo lo escrito, la norma, el dogma, porque no tenían lo que hoy día nos da la gracia, el Espíritu Santo. Todos esos dones que pedíamos allá ni se podía ver el fruto, ni nuestra vida podríamos tener la experiencia de una vida mística con Jesucristo. De ahí que el Salvador precisamente ahí justifica, en tanto santifica nuestro ser siendo testimonio de vida eterna. Amén. Y cuando ya cierra este ciclo pascual es mostrando que es el Espíritu Santo Paráclito, el guardián, el que sigue con su luz aconteciendo en nosotros, para que toda vez que ya tenemos esa oportunidad de haber tenido la experiencia mística, en nuestro caso, como revela nuestro hermano el evangelista San Juan humildemente, ni los libros cabrían, por decirlo, en las bibliotecas, escribiendo todos los testimonios, ni todas las pruebas, ni todas las evidencias. Y tampoco harían falta si se conecta desde el amor. Porque ahí la sintonía es plena, en una intimidad, una relación mística, de enamorados, un amor profundo con Jesucristo nuestro Señor. Ayer se lo decía precisamente en la cualificación, la profundidad a Pedro, recordándole que llegar hasta el alma, lo escuchaba de Fray Alejandro Tobón precisamente esta mañana, en el ágape, que esto todo viene del griego, es el amor de una madre, hacía la comparación de la gallina y sus pollitos. Casi que Jesús le preguntaba a Pedro que lo amara en esa categoría de entrega absoluta, desinteresada, plena, como toda madre sabe hacerla por sus hijos, sus hijitas, y toda la vida hasta que son mayores, siempre así. Y el querer, que era como Pedro contestaba, es una aproximación más superficial o menos profunda, que es más filial, filiación. Entonces está el ágape, el amor místico con Jesús, espiritual, y está el amor filial, que es de familia, de congregación, de grupos, que a veces obedece a más intereses, hay conflictos de intereses y hay diferencias que tendrían que tratarse de resolver en gracia de un maestro, un director espiritual, una guía. Y de esa filialidad en el querer hay un simple interés que en lo mundano, también señalado por Juan en el Evangelio, que ya cierra allí, para pasar al tiempo que llaman ordinario, mucho cuidado con ese concepto. Ordinario no es rutinario, y la supuesta normalidad de la norma, ¿no?
Ya en gracia del Espíritu Santo es un orden superior, ya es un amor profundo, un ágape, enamorados de Jesucristo, con Jesucristo y Jesucristo aconteciendo en nosotros. Amén. Filial, que ya congrega a esta humanidad porque ya Él va al cielo, allá tiene su trono, ayer nos decía en el Evangelio, pero deja en el trono en nuestra alma, congregado en este templo que somos toda la comunidad cristiana creyente, y ya nos va a llamar la atención Pablo también, los no creyentes, porque en esa tríada, esa trilogía, ese tridente, alma, mente y cuerpo, ya en mente, entra en la razón a perturbar las preguntas, como nos muestra el Evangelio hoy, siempre Pedro en representación de lo humano que somos, amén, pecadores, en proceso de santificación, con la gracia del Espíritu Santo, el fuego, que funde aire, agua, tierra que somos, el pan de vida, el cáliz de salvación, la misericordia en este humus que somos, tierra, madre tierra, planeta tierra, laudato si, casa común, Gaia. Ahí entonces viene como ese tercer orden, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, justo en este momento, en Nuestra Señora de las Mercedes. Está el tercer nivel allí, que es el amor rutinario, normal, tradicional, el eros, erótico, que se ha confundido en la sociedad hoy en día, un amor sexual, completamente comercial, consumista, esnovista, por tanto alejado de lo que señala el camino en el Santo Salmo. Los buenos verán tu rostro, Señor, caminando en vías a perfección. En síntesis, que ahí se podría, desde el mismo Evangelio, hay todo un desarrollo que, como dice el evangelista, nuestro hermano Juan, que hablaba a través de los signos, la interpretación, dejando, eso se llama fenomenología en las filosofías, cómo estudiar los fenómenos, los acontecimientos, los eventos. Sería interminable, que serían miles de millones de historias de todos nosotros siendo testimonios. Pero en el paso de la oscuridad a la luz, de las tinieblas a la luz, del pecado a la liberación, es ese tránsito precisamente. El que era relación individual, relativizada con Jesús, con el Espíritu Santo y con el Padre, o sea, con Dios, es íntima de cada ser. Decíamos ayer, interpretando en que Jesús, como mediador, como administrador de las vidas que acontecen en cada uno de nosotros como una manifestación divina, Él es el pastor y Él es el único que puede establecer esa relación íntima. En nuestra iglesia cristiana es el pastor, el confesor, el pastor, el que cierra ese ciclo. Él no puede estar contando a otros, ni conectando la vida de otros, el acontecer de otros, lo que es íntimo. Cada quien en su sabiduría, con estos dones que provee el Espíritu Santo, para dar testimonio con esos frutos, precisamente en esa coherencia espiritual, mental y emocional, de sentir, pensar y actuar, por lo que son sus actos, sus decisiones éticas, todos los elementos, todos los seres, todos se han de conectar en la red, todos somos hermanos. Saber en qué acontece cada quien, bajo qué circunstancias y en qué necesidades o situaciones son oportunidades para nosotros servir. Y mutuamente todos, entre todos, sirviéndonos. Eso es el tejido. Pero nada más. Es articular nosotros y ayudar a que otros despierten. Ese es el deber cristiano, evangelizador. Acercarlos a Cristo para que Él los restaure. Cerrando allí lo que hacía Pablo, que no es un asunto de creencia solamente, rituales, recitar normas y una práctica. Tampoco la autoridad romana, el tener los recaudos de impuestos, el someter al pueblo. Es el amor.
Y el testimonio es el amor, la verdad y la justicia. Amén. Ese es el regalo maravilloso que para hoy nos comparte la palabra. En adelante podrían surgir, como decía ahora, múltiples interpretaciones, pero para otros espacios les invito amorosamente a la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental o Cambio Gnosis, que se hacen cursos, propuestas de investigación, en la práctica, en la acción, en la vida cotidiana. Y podemos hacer conversatorios, podemos hacer talleres, podemos hacer muchos ejercicios pastorales que ahora se vienen pues con la red de Catholic Link. Les compartiré algunos enlaces allí interesantes para que aporten en el crecimiento espiritual de todas y todos en sus comunidades. Sigan siendo bendecidos. Un abrazo fraternal. Se les ama en Cristo Jesús. Amén.